Gracias, buenas noches a todos, a todas. Bueno, yo estoy un poquito encargada de moderar y de presentar a Diego. Diego, buenas noches, un abrazo hasta Santiago, qué gusto verte. Así que antes de darle la palabra a Diego, lo vamos a presentar un poquito para quienes no lo conocen. Bueno, lo primero es decir de Diego que es hijo del mundo andino, ¿no? Él nació en Santiago a fines del 42, creció rodeado de cariño y también de inequidad económica e inquietudes culturales. Por 22 años estudió ciencias humanas y teología y colaboró en acciones sociales. También podemos decir que acompañó a un conjunto de baile en una fiesta patronal en La Pampa de Chile y asumió la óptica de Paulo Freire de dialogar a fin de ser oyente y acompañante de la fe teológica del pueblo. Participó y tuvo un rol en la insurgencia universitaria de los años 60 y más adelante participó en la red Cristianos por el Socialismo. En el 73, cuando Chile vivió la dictadura militar, tuvo que salir del país y durante 29 años renació en el Perú, gracias a las comunidades urbanas y a la población aymara. Como integrante de la congregación de Santa Cruz en Chucuito, así fue ordenado presbítero, fue parte del directorio de la revista Concilium, también participa en Amerindia desde sus inicios y ha coordinado la Asociación de Teólogos, Teólogas del Tercer Mundo del año 95 al 2006 y colabora ahora en una parroquia de Santiago. También podemos decir que Diego aprecia la tradición cristiana desde el caminar andino, puede también relativizar la cultura dominante y su maltrato al cristianismo, está en sintonía con itinerarios humanos, con el Evangelio de Jesús, con la obra del Espíritu en el universo. Disfruta diversas mediaciones simbólicas y espirituales. Y con Violeta Parra dice que vale la pena cantar gracias a la vida que nos ha dado tanto. Y junto a otras personas intenta cultivar un sentir profundo como una criatura frente a Dios. Atento a perspectivas de pueblos originarios, de géneros, de ecología, de lo festivo, de proyectos liberadores. Esto y mucho más podríamos decir de nuestro querido Diego, pero para seguirlo conociendo queremos escucharlo a él. Diego, te cuento un poco, va a ser aproximadamente una hora donde nos puedas compartir tus inquietudes, tu reflexión y después vendría aproximadamente media hora para que los que estamos aquí podamos hacer alguna pregunta, intercambiar, comentar acerca de lo que tú nos expongas. Así que te escuchamos, Diego. Un agrado, Laura, Mario, algunas personas que he podido ir conociendo estos años. Lo que has dicho de mí me sobrepasa porque es mucho lo que he podido ir caminando con diferentes personas y he ido aprendiendo y desaprendiendo. Y me da mucho gusto poder dialogar este tiempo. Yo quisiera hacerlo, si les parece, en 5 apachetas, un caminar juntos, juntas, hacerlo. Yo puedo presentar estas 5 momentos de descanso, momentos de ilusión, de sueños, bueno, de cordialidad, de corazonar, de sentir y pensar juntos. Acá en Santiago estamos en primavera, estamos en invierno, pero hoy día, preparando esta conversación con ustedes, me impresionó la cantidad de signos de primavera. Pero estamos saliendo, o todavía estamos en medio de un invierno, de una sistemática violación de la dignidad humana, y estamos, estamos siendo incorporados a una convención constituyente, y quisiera comenzar con eso, con lo que nos ha ido compartiendo Elisa Loncón. Elisa Loncón es la presidenta de la Convención Constituyente, y entre otras cosas ella nos ha dicho: se funda un nuevo Chile, un Chile plural, plurilingüe, con todas las culturas, con todos los pueblos, con mujeres, con territorios. Ese es nuestro sueño. No solo es escribir una nueva constitución, es un sueño de lo que ella lo ha dicho también hace muy poco, unos días. Dijo que después que le insultaron a la Machi Francisca,
dentro de la convención, de que ella estaba haciendo un show, Elisa tuvo una intervención brillante que ella dijo, quiero poner acento en Poyen, que en lenguaje mapudungún es el amor recíproco, el amarse. La invitación que hace mi pueblo, el pueblo mapuche, y que siempre hicieron mientras yo crecía, mientras nosotros hemos sido agredidos, siempre me dijeron, el poyeu, hija, con el amor es posible vencer otro, es posible generar esperanza, es posible armar futuro. Bueno, esto es una señal, y Laura conoce bien esto, es una señal de esperanza muy, muy intensa que ha ido brotando desde varios pueblos originarios, pero particularmente de la población mapuche. Ahora, esto ocurre en una realidad adolorida. Algunos tienen una visión un poquito romántica o sienten de que Chile es un modelo para algunos. Yo he vivido tantos años en el Perú donde tantas veces me decían, qué bueno que tú eres chileno porque allá las cosas andan bien. Yo decía, sí, andan bien en algunos sentidos, pero andan muy, muy mal en otros sentidos. Y en estos días, un buen amigo, que es Jorge Costadoat, nos ha hecho, una vez más, estar más atentos al dolor. Somos un territorio adolorido. Somos una humanidad golpeada por diferentes maneras. Y según este amigo, dice, el dolor nos hace diferentes. Es lo que urge entonces, distinguirnos para unirnos. Entonces el dolor nos distancia, nos distingue, nos diferencia, pero también es como el espacio en que estamos llamados, convocados a unirnos. Ahora bien, hacer un conversatorio ahora con ustedes, y les agradezco de antemano, les agradezco mucho a los que han organizado esto y a los que están participando ahora, puede ser hecho de varias maneras, y yo sugiero hacerlo en 5 apachetas. La apacheta es un lugar, tanto quechua como aymara, donde se descansa cuando se hace un largo o un difícil viaje, pero también se reciben energías del lugar. La apacheta es un lugar sagrado. Yo espero que lo que vayamos conversando nos permita no solo descansar, pero también imaginar desafíos y posibilidades. En esta semana que ustedes están dialogando sobre las teologías de liberación, y ayer entiendo que han conversado sobre el contexto de los años 70 y 80. Yo quisiera más bien invitarles a ver más bien, el acontecer de estos últimos años, de los años más recientes y de los años que vienen por delante. Una primera pacheta es un cambio civilizatorio. Una segunda es aproximarse a Dios y al marginal. Una tercera es desmalezar y cosechar. Una cuarta es ser frágiles y el silencio. Y una quinta es la encarnación y ruaj. A cada una le voy a dedicar pocos minutos y tal vez en el conversatorio o en otras ocasiones podemos seguir viendo. Estos son grandes vivencias, son vivencias muy hondas y tienen diferentes maneras de ser abordadas, de ser vivenciadas. Y como ya decía Laura, yo estoy muy marcado por el renacer con comunidades en el altiplano del Perú y con personas con las que he ido descubriendo estas apachetas.
no se me ocurrieron a mí, me las señalaron. Y agradezco en el alma a personas y comunidades e instituciones que me las han señalado. Bueno, en esta primera pacheta, que se le podría llamar una primavera civilizatoria, es que descubrimos demasiada destrucción, expoliación, abuso, maltrato, no solo del medio ambiente, de personas, de sectores humanos, de imaginarios, de culturas, de espiritualidades, y también colapso de instituciones. Entonces es maltrato y colapso. Y es entonces una fase histórica que a muchos nos motiva para lo que algunos llaman la reinvención. Reinventar el contexto íntimo, inmediato, con otras personas, y el medio ambiente social, político, cultural. Creo que vale dedicarle un buen tiempo a esta primera pacheta. Y eso uno lo hace en diferentes momentos de la vida. Pero estamos en una fase apasionante, pero complicada, ¿no? Y cómo nos reinventamos y cómo colaboramos en este proceso creador de nuevas realidades. Una segunda pacheta, ¿no? Y esto se me ocurrió, se nos brindó en unos tantos encuentros que me ha tocado participar, encuentros de teologías latinoamericanas. Yo siempre prefiero usar en plural, no es que haya una, y no es un dogma, ¿no? Es una búsqueda de repensar la fe, y son diversas búsquedas. Bueno, ahí, en estos encuentros, junto con otras personas dijimos, bueno, aquí lo que nos conviene es aproximarnos más a Dios, sin intentar definirlo, sin explicarlo, pero aproximarse, que significa aproximarse unos con otros. Es la única manera como me parece que vamos aproximándonos a Dios. Y esto significa estar atento a muchas cosas que van ocurriendo. En uno mismo, en los demás. Estamos con miedo, estamos con incertidumbre, estamos con dificultad de trabajar, de alimentarnos, de encontrarnos, de saludarnos, de abrazarnos, en fin. Pero nos aproximamos a Dios y a los demás por la compasión. Yo creo que esto de pasar varios años ya, de estar adoloridos en forma planetaria, estamos, no solo el contagio del virus, ¿no? Todas las otras cosas que nos han golpeado en estos últimos años, nos permite abrirnos, aproximarnos a Dios y a Jesús de Nazaret y al Espíritu de Jesús con varias polifonías. A mi parecer, las teologías son polifónicas. No vienen de una boca o de un genio, vienen de diversos participantes, protagonistas. Lamentablemente muchas veces se ha identificado esta tradición teológica con ciertas personas, sacerdotes, profesores, académicos. Bueno, eso ya es asunto del pasado. Lo que sigue estando presente en algunas regiones, lamentablemente, pero lo que cunde, lo que crece, lo que es maravilloso y apasiona, son estas melodías, estas polifonías, esta capacidad y el hecho, lo poquito que yo sé de ustedes, EPEC, y de otras instancias, como es la red laical, de la cual es participante y líder, mi estimada Laura Lenlaf, lo que ocurre es que
se van generando estas dinámicas nuevas que implican acercarnos unos a otros, unas a otras, y acercarse también a la maravilla, a las sorpresas que Dios nos ofrece cada día. Una tercera pacheta es que nos abruma y nos entristece mucha cizaña, y hay que desmalezar. Hay que desmalezar, algunos ya hablan de construir, en fin. Pero claro, es quitar obstáculos que nos han puesto y que también a los cuales muchas veces colaboramos, somos cómplices, obstáculos que son, hablando ya en términos más como de la tradición judeo-cristiana, son obstáculos idolátricos. Y hay demasiada fascinación por personajes, por esquemas individuales de éxito personal o individual, más bien dicho, y de sobrepasar y superar a los demás. Y eso implica muchísima soberbia. Y eso nos contagia en los vínculos humanos y nos contagia también en el pensar y en el orar. Muchas veces la oración es muy soberbia, muchas veces los intercambios, aprendizajes, estudios están llenos de absolutos y personas que nos sentimos, ¿no? Responsables de esos absolutos y los reproducimos, ¿no? Y los difundimos, ¿no? Bueno, entonces, en situaciones donde se nos hace necesario desmalezar, se desenvuelven dinámicas que tienen diferentes nombres según regiones del continente, ¿no? En regiones andinas, ¿no? El Aini, la Inoca, poder ayudarse unos a otros, el mutirao y otras expresiones que usan los brasileños, pero esto de desmalezar el medio ambiente que nos está sofocando y asfixiando, implica hacerlo mancomunadamente, estrechando vínculos entre diferentes. Y en esto creo que la obra del Espíritu es lo fundamental. Generalmente y yo concuerdo, ¿no? Es que se avanzó mucho a través de las comunidades de base y en fin, la lectura popular de la Biblia, etc. Se avanzó mucho en dimensiones de cristología. En las últimas 2 décadas, los avances más significativos, a mi parecer, además de los que se refieren al Jesús histórico, al Jesús vivo, a la comunidad de discípulos, son perspectivas que tienen que ver con Ruaj, con la fuerza, el espíritu, el vendaval y la brisa del espíritu que nos revitaliza. Mi cuarta apacheta, y en esto también ojalá pueda sintonizar con experiencia de cada uno de los que estamos reunidos esta noche. A nivel personal, muchos o casi todos hemos tenido en estos últimos 3, 4 o más años una experiencia muy fuerte de fragilidad. Bueno, algunos han tenido experiencias de mayor o menor, ¿no? Según la trayectoria personal, social, etcétera, ¿no? Pero a todos nos impacta eso y nos marca el caminar hoy día. Caminamos frágilmente, tropezándonos, adivinando, entre tinieblas, entre incertidumbres, evitando trampas que nos siguen poniendo a cada rato. Y frágilmente hacemos algo que algunos de ustedes tal vez me lo han escuchado antes,
hacemos algo que hacen las hormigas, pequeñísimas y tan eficaces y tan solidarias a su manera, ¿no? Para encontrar la comida y para ayudarse unos a otros. Y hacemos lo que hacen las abejas, tan hábiles, para ir de un lugar a otro y transportando polen, transportando belleza, colorido y la vitalidad, ¿no? De plantas y flores. Bueno, somos frágiles como hormigas y también como abejas, pero somos personas y entidades con una inmensa capacidad, tal como tienen estos animalitos. Hormigas y abejas son utópicas, pequeñitas y utópicas. Y las buenas utopías, a mi parecer, bueno, por muchos años yo me he inscrito y me sigo inscribiendo, ¿no? En utopías de carácter social, de socialización económica, política, institucional, y a veces son vistas, ¿no? Como mega utopías. Bueno, esas mega utopías se hacen desde lo insignificante, desde el día a día. Entonces, no es para decir que hay que abandonar los grandes relatos o las grandes perspectivas o los sueños históricos, pero estos se van desarrollando en situaciones minúsculas, insignificantes, que muchas veces las dejamos pasar porque decimos, no, eso no es importante, eso es muy local, eso es muy pequeñito, yo quiero algo grande. Bueno, esta perspectiva de fragilidad, y voy tomando el segundo aspecto de esta cuarta apacheta, ¿no? Del silencio. Para mí está muy presente en formas de arte y yo suelo reconectarme con la queridísima Violeta Parra y su Volver a los 17, tan conocido me imagino por todos, ¿no? Ser frágil como un segundo, sentir profundo como un niño frente a Dios. Entonces, el niño o la niña frágil que siente a Dios. Y lo hacemos en silencios, en momentos donde, y aquí retomo algo que me ha fascinado en estas últimas semanas, ¿no? Me han facilitado unas bienaventuranzas del silencio. Es no sé cuál es la persona autora de todo esto, ¿no? Pero son dichos como este, ¿no? Felices quienes ante el dolor, ante el sufrimiento, acompañan delicadamente. Felices quienes se dejan arrebatar por el silencio cuando hay enfermedad, cuando hay ternura, cuando hay miradas, cuando hay belleza. Felices quienes llegan a hospedar al silencio en su corazón. Bueno, a mi parecer, la perspectiva de silenciarse ante los demás y ante uno mismo y ante el misterio que nos envuelve requiere fragilidad y humildad. No somos omnipotentes, no somos todopoderosos, somos entidades vulnerables y frágiles. Y paso a mi quinta y última apacheta, que es la manera como a lo largo de estas décadas últimas se ha ido conjugando la perspectiva de la encarnación con la perspectiva del espíritu. Y me tocó el otro día en un encuentro que hubo sobre la diaconía femenina, conversar esto. El hecho que la encarnación y la presencia de Jesús humano en la historia se lleva a cabo hoy día en esas
en esa experiencia de discipulado a este Jesús de Nazaret, y al Espíritu que Él ha suscitado y sigue suscitando en medio de nosotros. Bueno, esto, el movimiento feminista, y las teologías feministas y las teologías andinas, indígenas, han sido fundamentales y son la manera como yo personalmente me he ido acercando a todo esto. Yo no he estudiado cosas del espíritu, sino que las me las han facilitado comunidades mayas con sus ceremonias, de las cuales algunos de ustedes también me imagino participan, comunidades andinas con la ofrenda a la Santa Tierra, comunidades urbanas, marginales, con ceremonias ciudadanas de apoyo mutuo en tiempos de dictadura, en tiempos de democracia, en tiempos de trastornos sociales como los que vivimos en estas últimas décadas. Bueno, fidelidad al espíritu, y disculpen que hago esta explicación, no es copiar y pegar. La espiritualidad y la escucha y el cariño a la fuerza espiritual no es porque lo tomo de un lado y me lo chanto, me lo pongo encima como sombrero. Y hay algunos pelados que necesitamos bastante sombrero, pero en fin, eso es otro tema. Entonces es dejarse llevar por el espíritu, nos conduce, nos lleva y nos permite asombrarnos cuando uno está medio cuadrado, sobre todo quienes somos profesionales, nos encuadramos o no se encuadran mucho, dejarse conducir por el espíritu, qué maravilla, ¿no? Cómo uno lo agradece de todo corazón, cómo nos libera, cómo nos permite sorprendernos y ser sorprendidos, que es, a mi parecer, la experiencia más linda que hay de Dios, que nos sorprende, nos desinstala, nos conduce más allá de los rinconcitos donde uno está. Y esto implica audacia, el espíritu de audacia, implica humildad, implica dejar al lado estas pautas de soberbia que nos atrincheran y nos encuadran y nos someten, ¿no? Bueno, queridas y queridos amigos, amigas, son algunos elementos en esto de una caminata. Espero no haberme extendido demasiado. Esta caminata compartida, que implica ir alcanzando juntos y juntas lugares de descanso para interactuar y lugares para visionar. Caminos al nivel humano, individual, personal, y algo como lo poquito que yo sé de lo que hacen ustedes en EPEC y un poquito más que sé de la red laical en Chile, algo que se ha ido generando en estos últimos años y que bueno que tiene un espacio en la Asamblea Eclesial Latinoamericana, pero qué bueno que nos permite reinventar el caminar. O sea, no hacemos copia y pegar, sino buscamos y reencontramos y nos abren senderos. Nos abrimos unas a otras, son senderos nuevos, rutas nuevas y lugares de descanso, de oración y de cariño. Eso más o menos, Mario, sería lo que... y qué bueno que haya... Y me disculpan que todo este tiempo yo he monopolizado los curas a cada rato, ¿no? Monopolizado la palabra, mil disculpas por eso, pero ya con sus miradas, ya con algunos gestos que veo en algunos de los cuadritos, algo ya más o menos me voy acercando a ustedes. Sigamos la conversación. Gracias, Diego, por lo que nos compartes, por todas estas apachetas. Entonces, ahora
vendría el espacio un poco para que quisiésemos reaccionar a lo que nos ha compartido Diego, hacer algún comentario, pregunta, ya sea que levantemos nuestra manita ahí en el Zoom o activemos nuestro micrófono o podemos escribirlo también en el chat, para ir haciendo este ida y vuelta en la conversa junto con Diego. Así que podemos ir preguntando, comentando. Mientras se animan, yo te voy a hacer una pregunta, Diego, mientras van pensando los compañeros un poco lo que quieren comentar. Creo que en la tercera pacheta tú mencionabas esto como la necesidad de desmalezar, ¿no? Y que está la realidad de estos obstáculos idolátricos, ¿no? Y a mí me surgía la pregunta, ¿cuál crees tú que son ahora los obstáculos idolátricos que encontramos como en la iglesia latinoamericana y caribeña? Sabemos que es diversa, ¿no? Pero seguramente deben haber algunos muy notorios según tu punto de vista. ¿Cuál ves tú? Yo veo en mí mismo y veo en otras personas un deslizarse hacia figuras semi-omnipotentes, ¿no? Entonces no son ídolos, bueno, como se suele pensar, ¿no? Una especie de reemplazo de Dios, ¿no? Pero hay una afición, y eso yo creo que también afecta el mundo del pensar la fe. O sea, creemos que por elogiar y por repetir lo que hacen ciertos maestros y maestras, y por eso a mí me duele mucho cuando me dicen, no, usted es el maestro, usted es el profesor. No, digo, no, momento. Yo soy un aprendiz, el pensar es interaprendizaje, es caminar, compartir el caminar. Entonces, idolatrarnos entre nosotros y nosotras me parece muy problemático. En segundo lugar, creo que la manera como nos estamos relacionando con la audacia del hermano Francisco, obispo de Roma, puede llevarnos incluso a dificultades en este terreno, ¿no? Porque lo que él está abriendo ventanas y puertas y mucho más, ¿no? Pero él es testigo de Jesús. Y muchas veces lo llamamos como sumo pontífice. Bueno, puente, ¿no? Pero, o como una especie de autoridad en la iglesia. Él es un caminante. Y en eso a mí me agrada y me siento muy cerca de él. Pero así algunos dicen, no, es que ahora el Papa nos ha abierto las puertas a la teología del pueblo. Yo digo, sí, qué bueno, el Papa, a diferencia de los anteriores, ¿no? Tiene una perspectiva de fe y de comprender la fe, ¿no? Que abre y nos conecta con el Evangelio y con los signos de los tiempos, etcétera, etcétera. Maravilloso. Pero por eso ahí, lo que ustedes como CEPAC, lo poco que yo lo sé, como EPEC, perdón, esto de el espíritu de Jesús, el Evangelio y el espíritu de Jesús es el corazón en torno al cual nos movemos. Y no podemos decir, o sea, disculpen la expresión, intentar amarrarnos a ciertos conceptos o a ciertas personalidades, creo que nos hace daño. Tal vez es muy fuerte decir que eso es idolatría, pero en fin, eso para mí es problemático, muy problemático. Pero gracias por tu pregunta. Gracias a ti, Diego. ¿Quién más ahí, si quiere participar, hacer un comentario? María Graciela, adelante. No sé si le voy a poder
explicar, decir bien la duda que me queda. ¿Sería como que hay que redefinir la dogmática o habría que abolir la dogmática? María Graciela, es que, claro, quienes se dedican a esas temáticas, hablando como la pregunta anterior, ¿no? Absolutizan ciertas fórmulas, ¿no? Entonces la dogmática a veces es tomado en ese sentido, ¿no? O sea, Dios puede ser entendido en esta manera y no en otras. Lo otro son creencias equivocadas o insuficientes. Yo creo que el asunto, siguiendo los pasos de Jesús, ojalá, son las historias de vida, que entiendo que Frank Bosch lo va a trabajar con ustedes el día de mañana, ¿no? En la teología narrativa, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la verdad de Jesús? La verdad de Jesús no fue discursos, no fue escritos, fueron historias de vida y fue sanación, o sea, fue una verdad sanadora. Eso para mí es fundamental. La práctica sanadora de Jesús, no solo por los llamados milagros, ¿no? Pero la práctica sanadora ante las autoridades de la ley, del templo y del sábado, eso fue fundamental. Y yo me inclino, María Graciela, por tratar de seguir ese rumbo. No me contestó. Ah, ya. Hay que suprimir los dogmas. Pero ¿quién va a suprimir? ¿A quién le interesa suprimir dogmas? Perdón, lo que pasa es que lo que veo es que dentro de las comunidades y de la institución, el apego a los dogmas como que estructura mucho y nos quita como mucha libertad, sobre todo libertad de pensamiento. Y eso es la sensación que yo tengo. A lo mejor no necesariamente tiene que ser compartida por el resto, pero es como una sensación de que hemos estado como institución demasiado apegados a una estructura, hasta, ¿sabe qué? Hasta esa cuestión de decir Dios es esto, y esto no es Dios, y Dios es Padre y es Hijo, y ahora es Madre, y era la Ruá y ahora es el Espíritu, y ¿cómo tenemos la soberbia de definirlo así tanto? Muy de acuerdo contigo. Dios no se puede definir. A algunos le habrá pasado, a mí me ha pasado, porque soy un poquito más viejo que ustedes, ¿no? Enseñar catecismo hace 60, 70 años atrás e insistir a los niños que se aprendieran de memoria una serie de cosas, ¿no? No, yo creo que entiendo, María Graciela, que la problemática son dogmas y reglamentos éticos. No son éticos, son de un moralismo muy reductor, ¿no? Entonces son pensar absoluto y actuar en términos de perfección, ¿no? De la perfección en la autoperfección, ¿no? El autoperfeccionarse y así ganar el cielo, etc. Bueno, desmalezar todo eso o desestructurar, eso es muy importante. A lo mejor eso tiene algo que ver con lo que tú dices, María Graciela, de evitar dogmas. Gracias. Gracias, María Graciela, gracias, Diego. Después, Coté, te doy la palabra, tenías la manita levantada. Hola, buenas, ¿se escucha?
Sí, hola Coté. Hola, hola, hola Diego, saludos desde Talcahuano. La verdad yo que más que una pregunta me permito una reflexión. EPEC, Red de Laicas de Chile, Mujeres de Iglesia, entre otros espacios, me han podido nutrir y también el otro día, de casualidad, tuvimos un texto tuyo en un diplomado en Teología Latinoamericana que estoy siguiendo, que también estuvo Bernie, que nos ha acompañado en EPEC, y me surgió como un unir ambos textos que quisiera compartir con el resto. El texto habla de las flores y espinas teológicas, habla de un hermoso amanecer, habla de la tierra florida y habla de los anhelos en el siglo XXI. Entonces yo hacía un análisis con el resto y pensaba en primer lugar en el creador de nuevas realidades, cómo en medio de las flores y espinas, que ya no van a ser solo teológicas, sino todas las flores y espinas de nuestra naturaleza, cómo vamos haciendo estos cambios. Por otro lado, pensaba en aproximarse al Dios y al marginal. ¿Qué mejor manera de aproximarnos a los nadie para el mundo que reconociendo sus espinas, las espinas del dolor que llevan clavados en su ser? Entonces hago como una relación, me surgió esa relación. ¿Cómo me aproximo yo al marginal, que me hace un poco de ruido? Porque marginal es una expresión fuerte, pero que también denota que ha sido, valga la redundancia, marginalizados por la sociedad. Son estos nadie los que están en la frontera. Entonces, esta segunda de estas espinas teológicas que hablabas, pero hablo de espinas en general, ¿cómo me aproximo a ese marginal? Haciendo que su voz sea escuchada, ayudando en lo que pueda que esas espinas salgan, a que las huellas de esas espinas salgan. Por otro lado, pensaba en desmalezar y cosechar. Tú hablabas de la tierra florida en este texto, que es de un libro, Raíces de la Esperanza, que no he tenido el gusto de leer. Entonces pensaba un poco en cómo yo en la tierra florida desmalezamos, sacamos las espinas, que también muchas veces hemos sido nosotros partícipes de esas espinas, de esta mala cosecha. También es nuestra responsabilidad del clericalismo, de la pasividad ante el dolor de nuestras hermanas y hermanos, cómo también desmalezo y cómo también es importante ahí la corrección fraterna en el desmalezar la cizaña, o sea, eso de la paja en el ojo ajeno y la viga es más presente que nunca. También tú hablas en el libro de un hermoso amanecer en este texto. Yo lo uno con el hermoso amanecer, y cómo hago el hermoso amanecer, lo contemplo desde el silencio ante mí misma, ante los demás y ante el misterio. Que en particular creo que cuesta hacer silencio, como que muchas veces el silencio me agobia, pero no es por el silencio en sí, sino por como todas las voces que siento del dolor propio y de los demás. Cómo unir eso con el silencio a veces me cuesta. Por eso siento que contemplamos mejor el amanecer desde el silencio. Y termina en ese texto que vimos el martes a propósito de religiosidad popular, pero ahora se amplía mi horizonte con esto, en los anhelos del siglo XXI. Y pensaba en la encarnación y la rúa, como los anhelos de que se encarne realmente ahí, en medio de las espinas y de las flores, como tú hablabas en ese texto, en medio del dolor de los hermanos, cómo se encarna, y vuelvo a lo que decía al principio, el amor recíproco a propósito de Elisa Loncón. Así que gracias por permitirme compartir esta reflexión, y me encanta cuando se van uniendo las diferentes cosas que vamos aprendiendo en el camino. Gracias. Y me encanta escucharte, Coté. Esto de la tierra florida surgió en mí en el desierto de Atacama hace muchos, muchos años. Y después en Guadalupe, en el diálogo de María con el pueblo náhuatl. Y ahí también es tierra florida. Gracias, Diego, gracias, Coté. Después tenía levantada la mano Alejandra Buroto. No sé si estás por ahí, Alejandra. No te logro ver aquí en la pantallita, pero no sé si estás. Mientras llega Alejandra Coté, yo me he ido dando cuenta que muchas de las cosas que traté de decir y escribir no valen mucho, ¿eh? Así que gracias por recordarlas, pero yo creo más en las voces y en lo que se van haciendo ahora, van haciendo las nuevas generaciones. Y ojalá lo mío sirva un poquito, pero no me tomen muy en serio. O sea, Ahí está Ale. Ale, adelante. ¿A mí?
Sí, Ariel. Ya. Quería preguntarle o compartir con Diego, mucho gusto porque no te conocía. Quería compartir contigo la primera pacheta. Esto, la primera y la segunda pudiera ser también, ¿Ya? en el sentido de este cambio civilizatorio que ha sido como tan, no sé, tan explosivo y tan fuerte, tan rápido, que realmente hay momentos en que uno queda totalmente así como desconcertada. A mí me ha pasado, yo estudié teología en la Católica, pero pareciera que estudié hace no sé cuántos miles de años atrás, y egresé de mi examen de grado en 2005, entonces no fue, no es tan atrás, pero de repente así miro y me da la impresión de que desde esa época hasta ahora es totalmente distinto todo, ha ido cambiando todo. A mí me impresiona mucho este del caminemos juntos, siempre lo he creído, esto del caminar juntos, y en el minuto en que estamos ahora en Chile, próximos a una nueva elección presidencial, me tiene muy tocada eso a mí, en especial. ¿Cómo permitir, y esto es como la pregunta que yo me hago, cómo permitir, cómo lograr entender lo que me quiera soplar el Espíritu Santo para elegir bien? Porque lo que estamos viviendo aquí en Chile, no sé lo que opinen los demás, pero tenemos un gobierno desastroso, uno ve tanto, me carga que uno hable mal de los políticos, ¿ah? Yo soy una persona que respeta a los políticos, de verdad, porque no todos los políticos son indecentes ni indeseables, pero hay tanto chaqueteo, tanta cosa cochina entre medio de repente, pero lo más importante es cómo dejarme influenciar por el Espíritu Santo para elegir bien, pedirle que nos acompañe en esto, lo de la oración, lo del silencio, todo eso me dejó pensando muchísimo, porque yo quiero realmente un Chile donde vivamos la fraternidad, la solidaridad, basta del sufrimiento de los pobres, basta, o sea, eso es desangrante, entonces ver que la justicia es para unos nomás y para los otros no existe justicia, o se demora miles de años en llegar, no, entonces eso a mí me ha complicado su poco y me llamó mucho la atención cómo caminar juntos, cómo poder compartir, porque de repente nos encontramos todos hablando mucho de la iglesia, ¿verdad? En las redes y todo eso, que es súper importante, es tremendamente importante. Yo amo a mi iglesia así con todos los defectos que tiene, pero también como laico, ¿cómo no poder conversar de política, por ejemplo? ¿Cómo no poder hablar sin agarrarnos las mechas? Eso a mí me duele, el que no podamos hablar de política, que es tan importante, porque terminamos agarrándonos las mechas. Bueno, a mí no me vas a agarrar de las mechas, no me queda. No, a ti no. Oye, pero no, yo me sumo a tu preguntar y a tus reflexiones, ¿no? Ahora, es un poco simple decirlo, pero el asunto son las iniciativas sociales y no los grandes personajes. A mí a veces me preguntan, ¿usted por qué va a votar? Digo, yo no voto por personas, yo voto por fuerzas humanas, por iniciativas que creo que nos van a transformar, nos vamos a ir transformando. Pero no, qué buena, las inquietudes que tú tienes, las tiene bastante gente en Chile y en otras partes también, ¿no?
Pero yo creo que, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Perú, que es un lugar que yo quiero muchísimo, ¿no? El asunto no simplemente es que hay un campesino de presidente, qué bueno que haya, ¿no? O un profesor, ¿no? Profesor y campesino. Es lo que está ocurriendo en torno a la sociedad peruana, que tiene siglos de racismo y de pobreza y de bueno, una clase empresarial y riquísima que tiene todo su dinero fuera del país y que intenta mandar a través de una serie de personajes que son nefastos, ¿no? Pero se levantan posibilidades, no solo porque haya tal o cual persona, sino porque hay clamores compartidos. Y yo leo al espíritu ahí. Lo lees, lo alcanzas a... Sí, pero el problema es que de repente esos clamores están conducidos por un cierto grupo y eso es lo que yo le tengo miedo. Ah, bueno. Ya. O sea, cierto temor, por ejemplo, no sé, sí. Yo no quisiera... Gracias, Alejandra. No te escuché. No, como hay personas también de otros países, como tú y yo estamos en este territorio, tal vez hay de otras partes que quieran también añadir alguna cosa. Ok, disculpa. No, está bien. Gracias, Ale, gracias, Diego. Había levantado su manita de mano, así de manera física, Claudia. Claudia Tirado, te damos la palabra. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradecer estos espacios, agradecer a los organizadores, agradecer esta participación tan valiosa de nuestro teólogo Diego. Y me ha llenado de alegría esta mención que ha hecho en el 5º punto respecto de esta vinculación entre la cristología y la neumatología, y me hizo recordar que Leonardo Boff también en su libro de La irrupción del espíritu en la historia, él propone que un movimiento distinto, un movimiento que sintetice de las comunidades eclesiales de base y renovación carismática católica, que debería de hoy por hoy hacerse una síntesis entre estas dos importantes movimientos eclesiales, y me ha llenado de alegría conocer esa propuesta de Leonardo Boff, y ahora también escucharla de Diego. Puedo decir, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque estoy viendo precisamente que es uno de los signos de los tiempos en los cuales el Señor de la historia está llevando a la plenitud a la humanidad, y entonces descubrir que si no hemos podido tener una adecuado impactos sociales porque estaba faltando esta parte tan importante del Espíritu Santo, y si a lo mejor renovación carismática no había logrado tampoco tanto impactos sociales porque le faltaba aterrizar en el evangelio que traen las comunidades eclesiales de base. Entonces yo encantada, feliz de escuchar a Diego. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. A veces en las SEPs y en Teología de la Liberación hemos sido muy, ¿cómo llamarlo esto? Muy injustos con lo que, no solo la renovación carismática como movimiento, sino que, porque las experiencias con íconos que se da no solo en el catolicismo popular o en el Oriente, ¿no? Los íconos son fundamentales y hay una vivencia del espíritu a través de íconos que es fundamental, creo yo. Y hay personas que están desarrollando estas perspectivas, ¿no? Íconos significan no solamente figuras sagradas, ¿no? Son músicas, son elementos de la naturaleza, son eventos históricos. Y yo creo que, claro, Leonardo dio un gran paso, y otros más, ¿no? Pero también la teología hecha por mujeres está desarrollando perspectivas de neumatología sumamente importantes en varias partes del continente, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en México, y es una corriente que comenzó hace unos años que poca gente percibe,
dice, el pensar feminista son las mujeres con sus identidades, en fin. Sí, pero hay unos contenidos o hay unas perspectivas que leen la palabra de Dios pasando por encima del patriarcado que está en los textos sagrados, y la leen con una fuerza espiritual maravillosa. Eso creo que nos ayuda mucho, Claudia. Ana Sí, también. muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Ana, que también tiene la mano levantada. Adelante, Ana. Está silenciada. Ahí sí. Sí. Hola, Diego. Hola. Hola a todos. ¿Nos podrías, bueno, a mí que me quedó un ejemplo de una actitud soberbia nuestra? ¿Qué es lo que hacemos con soberbia? Porque a veces ese término como que no, por lo menos a mí no me queda muy claro. Bueno, Laura, comienzo con lo que me ha tocado, ¿no? Cuando las comunidades andinas me invitaron y me convocaron durante años y años a hacer servicios algunos llaman los pagos, ¿no? Pero es la mesa, ¿no? El servicio a la tierra y a los cerros, a los achachilas, a los apus. A mí francamente, al comienzo me costó un poquito, no demasiado, pero un poquito sí. Y era por soberbia, era porque yo pensé que para mí era como que ya, o sea, me habían guiado en la formación católica a ver a Dios de determinadas maneras. Y eso no podía ser camino a Dios. Lo que estaba viendo yo eran cosas del folclore, pero no, eran caminos, bueno, a Dios, si se quiere usar esa palabra, pero camino a entidades que nos abrazan y que nos dan sentido y que nos conducen entre la vida y la muerte. Pero eso es partiendo de lo que me ha tocado vivir a mí, ¿no? Pero el asunto, claro, puede ser, lo de soberbia puede ser entendido más en términos morales o moralistas, ¿no? No trato de decirlo tanto en ese sentido, pero la soberbia está muy presente en toda la colonización simbólica, religiosa que ha habido, ¿no? Y muchos, lamentablemente, somos portadores de esa brutalidad, ¿no? De colonizar a pueblos a quienes no les dejamos respirar y orar y celebrar la vida a su manera. Eso es soberbia pura y históricamente consagrada, y nos cuesta mucho hacer un mea culpa, hacer un reconocimiento histórico de eso. Claro. Según entiendo, es querer imponer nuestra idea de religión a otros pueblos o a otros, no sé cómo decirlo, a otros hermanos. Claro. Eso es, imponer sí. mi manera de pensar. Por ejemplo, si yo voy a ayudar a alguna comunidad, yo quiero que vivan según mi idea de cómo deben vivir. ¿Eso sería soberbia? Claro, pero es imposición, pero es imposición estructurada, institucionalizada, y uno es partícipe, por ejemplo, en la labor docente. A mí me problematiza mucho, yo por años y años estoy haciendo labores en la docencia, pero me problematiza mucho cómo interactúo, o cómo me permito, cómo es esta apertura a voces diferentes a las propias, y a veces muy incómodas para mí, ¿no? Porque me he dedicado un cierto tiempo a elaborar ciertas cosas, en fin. Entonces el asunto no es emocional, la soberbia emocional, sino
es una cosa estructurada, ¿no? Estructurada en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en la economía. A mí me impacta mucho, las comunidades andinas me permitieron ver comunidades de economía de trueque, de interacción, ¿no? Pero no solamente el trueque de cosas, ¿no? El trueque de servicios, ¿no? Y el trueque de autoridad, o sea, el intercambio de roles de autoridad, fundamental, ¿no? Claro. Para que la comunidad pueda desarrollarse, ¿no? Y no tener que idolatrar a uno u otro personaje, ¿no? Claro. Gracias, Ana. Ok, gracias a ti, Diego. Gracias, Ana, gracias, Diego. Diego, no sé si querrías abonar algo más, compartirnos algo más mientras... Ah, ¿Lina? Sí, Sí. perdón, si no la había visto. Lina, adelante. Gracias. Hola, Lina. Hola. Yo siento que estas apachetas que tú nos has mostrado no tienen que ver con un espacio así como histórico, sino que ni va del 1 al 2 y del 2 al 3, sino que son distintos momentos. Y entonces uno de repente está en el 4 y de repente está en el 1 o de repente está en el 3 o en el 5. Yo siento que hay como distintos pasos y que tiene que ver cómo uno se siente. Yo escuchando y puse mucha atención porque estos momentos así son como momentos sagrados, donde no existe esa diferencia como de personas, pero sí existe el reconocer al otro o a la otra como también una persona con dignidad. Y en ese sentido, a mí me llama mucho la atención esta imagen que tú pusiste de las hormigas y de la abeja, porque si yo las veo así como tan insignificantes, y tú también usaste la palabra insignificante, pero realizan un trabajo, realizan una acción, y hay una relación entre estos seres. Si nosotros lo vemos en nuestra realidad, yo siento que lo que nosotros podemos hacer es tan poco, pensando un poquito en lo que había dicho Alejandra, de todos los problemas que hay en los países, ¿qué podemos hacer nosotros para solucionarlos? Es como tan insignificante lo que uno puede hacer, pero eso tan insignificante tenemos que hacerlo. Y para eso estamos con nosotros, las personas que nos rodean. O sea, lo que quiero decir es que si pensamos también en lo que hizo Jesús, Jesús estuvo con poquitas personas y lo que pudo hacer, entre comillas, fue muy poquito, pero sanó, curó, poquitito para los que estaban ahí. No lo hizo para todo el mundo. Entonces, por eso pienso yo que más que sentirnos así como no lo podemos, es como un llamado a mirar a Jesús. Él lo hizo con esa poquita gente ahí y nosotros tenemos también la posibilidad de hacerlo. O sea, más que la posibilidad, tenemos la obligación de hacerlo en nuestro pequeño entorno. Y eso insignificante, que parece insignificante, sí tiene un sentido y un significado. Eso quería decir. Mira, yo escuchándote, vuelvo también a lo que antes decía María Graciela y también a Ana. Se me ocurría la cuestión de la omnipotencia, ¿no? El atribuir omnipotencia a Dios, que nos cae muy bien a los machistas, ¿no? El machismo omnipotente, ¿no? Pseudo omnipotente. El visualizar a Dios en términos de omnipotencia nos dificulta, por un lado, asociarnos a la encarnación y por otro lado, asociarnos al espíritu o sintonizar con el espíritu. Y también nos engrandece en más que soberbia, ¿no? Sino que es que cualquiera, porque decimos que tal realidad viene de Dios o viene del espíritu, así es. Entonces nos hacemos portavoces de Dios. Y a mí eso me marca mucho en lo que me toca en el ministerio pastoral. Yo me niego a hablar a nombre de Dios, porque Dios nunca me ha encargado que hable a nombre de Él, y porque la maravilla que es la divinidad o el misterio y el amor humano no puede ser encapsulada, no puede ser aprisionada, no puede ser amarrada
a una persona o un rol, ¿no? Y yo creo que luchar contra la omnipotencia es, si le pareciera, no sé, a María Graciela, es echar abajo dogmas. A mí me parece exactamente eso. Me parece que, primera cosa, no tenemos ni la menor posibilidad de definir cómo es Dios, de saber cómo es Dios. Entonces el querer definirlo me parece de una soberbia terrible, y entonces los dogmas me parecen de una soberbia terrible. Y la búsqueda de distintas maneras, me parece que, por lo menos yo entendí algo así de lo que usted decía, el respeto por las distintas búsquedas de Dios. Claro, claro. Nos permite acercarnos de otra manera. Desde otra manera. Ahí estamos. Ahí es eso. Como que ahí... Sí, adelante, María Graciela, perdón. Sí, perdón, está. Creo que Mario quería hacer un comentario. Sí, Diego, estoy disfrutando mucho la charla contigo. Creo que voy a tener que verla otra vez para escuchar lo que nos presentabas, ¿no? Está como que con mucha profundidad y creo que estoy como conmovido, ¿no? Por esa búsqueda de auténtica espiritualidad, ¿no? En lo profundo. No sé, o sea, creo que un poquito este encuentro estaba motivado por ciertos modos, pues no sé, autoritarios, intentos de espiritualidad que existen, ¿no? En nuestra iglesia. Te hablo desde México. Sí. Y bueno, yo soy queretano, entonces es como un lugar de mucha tradición, ¿no? Bueno, no sé si se le llame tradición, ¿no? O tipos conservadores, ¿no? De modos, ¿no? De cristianismo occidental, todo esto. Y bueno, creo que igual como este foro que hemos propuesto y que nos da mucha alegría poder tener para ahí continuar dialogando, va contra esos esquemas, ¿no? Esos moldes muy establecidos. Y a mí me encanta que incluso tú te quieras zafar como de cierta idea de molde, ¿no? De teología de la liberación, ¿no? Que busque repetir solamente o referirse a ciertas figuras, ¿no? O sea, la idolatría no está solamente en un cristianismo de moldes o dogmático, sino también en estos otros lugares, ¿no? En donde pareciera cerrar también estos lugares, estas manifestaciones del espíritu. Y a mí me encanta un poquito de tu presentación que buscábamos, y esta parte, ¿no? Atento a perspectivas de pueblos originarios, de género, de ecología, de lo festivo, de proyectos liberadores, ¿no? Me parece que hay un oído pues muy atento, muy agudo de tu parte a lo que se está manifestando, ¿no? Y no sé, o sea, de repente pareciera que estos movimientos no están dentro de la espiritualidad cristiana, ¿no? No son repetición del credo, de las formas, pero creo que están llenos de autenticidad y de potencia, ¿no? De una espiritualidad de las que estamos sedientos, ¿no? No sé, o sea, sí me imagino mucho a las manifestaciones feministas, ¿no? Que gritan por sororidad, ¿no? Por ser compañeras, y ahí seguro que habla el espíritu, ¿no? Y bueno, nada más me pasó hace unos días, acá yo estoy ahora en Veracruz, y bueno, algunos días de lluvias, que nos tocó lluvias en buena parte de México, y un día había una llovizna, ¿no? Se hizo un charco y la llovizna caía sobre el charco. Y me encantó también, me conmovió, ¿no? O sea, recordaba ese pasaje, ¿no? Como en el Antiguo Testamento se manifestaba el Espíritu en el aire.
y yo, o sea, lo sentía en esa música de las pequeñas gotas, ¿no? Cayendo sobre el agua. Y yo te siento en la misma sintonía, ¿no? Escuchando a los pueblos. Entonces, me encanta que nos estás descubriendo una posibilidad de espiritualidad muy fuerte, ¿no? O sea, ya no de catecismo, de fórmulas, de dogmática, de propuestas, de enfrentamientos ideológicos, sino de un contacto con lo que es lo que somos desde la tierra, ¿no? Desde abajo. Y bueno, me encanta, Diego. Gracias. Bueno, gracias a ti y a cada persona que ha dicho algo o a través de su mirada me ha dicho otras. Ahora, estos moldes autoritarios están presentes en la jerarquía eclesiástica, pero también están presentes en el común de los creyentes por la pésima manera como nos han inducido, ¿no? a pensar de que Dios es tal o cual, ¿no? Entonces, porque a veces nos limitamos a decir, no, pero es que lo terrible fue lo que hizo tal cura o tal obispo o tal encíclica, lo que sea. Sí, hay cosas terribles también ahí, pero hay muchas otras cosas y es porque la tendencia, creo yo, Mario, es a aferrarnos a algo que lo hacemos, nos apropiamos. Entonces nos hacemos propietarios de la virgencita tal o cual, o el Dios tal, dicho de tal o cual manera, o la figura de Cristo entendida de tal o cual manera. Yo creo que el momento en que estamos, después de los desarrollos maravillosos que ha habido de en plural, las teologías de liberación, es que podemos caminar con más confianza en lo inesperado, en las sorpresas que vienen del espíritu, que vienen desde abajo, que vienen desde adentro, porque el espíritu está desde abajo y desde adentro, que es una de las cosas tantas que me enseñó Marcelo Barros, ¿no? Y otros más. Y esa fuerza del espíritu que viene de las aguas, que es un librito de Marcelo Barros, ¿no? Esta fuerza del espíritu no es simplemente una espiritualidad, es un convivir, y es un adorarse, compartir, apasionarse y también compartir sufrimientos juntos, ¿no? Porque el concepto de espiritualidad es como el de religión, ¿no? Es como un poco un paraguas grande, ¿no? Que dice y no dice, ¿no? Porque espiritualidad tiene que ver con lo que nos lleva a la vida, lo que nos hace vivir, es el placer, es el recibir, el regalo de vivir. Bueno, eso no sé si alguno lo considera eso espiritualidad o no, pero las corrientes, o sea, las tradiciones espirituales a las que estamos acostumbrados, algunos, ¿no? Nos han hecho pensar en tales formas de espiritualidad. Pero espiritualidad no es para decir que solamente hay espiritualidad cósmica o en la naturaleza. Espiritualidad se da en muchísimas formas. Y hay en lo más minúsculo, en lo más pequeñito del sentimiento corporal, hay espiritualidad. La espiritualidad no está lejos del cuerpo, ni mucho menos, está dentro. Somos seres espirituales, seres apasionados, ¿no? ¿Sí? Pero esto de abrir nuestra perspectiva de lo que es espiritualidad y lo que es fe, yo creo que es algo, yo lo siento como un regalo. A mí no se me habría ocurrido nunca las cosas que les estoy diciendo ahora. Yo vengo de un trasfondo sumamente rígido, ¿no? En que, bueno, pero experiencias y personas amabilísimas y muy pacientes me permitieron empezar a sentir y a ver y a apreciar y también a incomodarme, porque la fe incomoda, la fe es un desafío, pero en fin, pero yo no quiero, ya me he alargado demasiado. Disculpen que me alargo un poco, pero muy agradecido a cada una de las maneras como estamos interactuando. Mirna tiene la mano levantada. Adelante.
Hola, gracias. Hola, Diego. Hola, paisana. Yo también soy de Santiago, sí. A mí me hace mucho sentido la pacheta de la fragilidad y el silencio. Y el silencio que a veces irrumpe y que es grito también. Y como decía Lina antes el ejemplo de las hormigas y las abejas. O sea, yo creo que en Chile estábamos tan aplastados los 30 años, que no eran 30 pesos, que eran 30 años. Y yo estaba hospitalizada en una clínica en esa semana y veía todos los días el programa en televisión cuando los estudiantes saltaban la barrera del metro, y yo decía, esto trae algo grande. Y yo siento que todas esas pequeñas explosiones, o sea, también dan o sea, yo siento la presencia de Dios ahí, porque nos dan un sentido de pueblo, así como las hormigas, las abejas. O sea, yo creo, en Chile nunca se decía el pueblo, o sea, desde el gobierno de la Unidad Popular, que yo estaba en la universidad entrando en ese tiempo, era la Unidad Popular y era todo el pueblo, pero después los de la democracia y todo el resto del modelo neoliberal era la gente. Y ahora, desde ese tiempo, desde el 2019, se habla de pueblo, o sea, estos partidos, la lista del pueblo, los pueblos originarios, los pueblos. Yo siento que es una expresión tan valiosa que hemos recuperado. Yo leí hoy día la carta de Jorge Costa Duat, esa que el dolor nos ha cambiado, que la puse ahora recién en este grupo, que también me conmovió mucho. O sea, qué buena carta, qué buena carta. Sí, linda, yo la puse en algunos grupos del foro, la puse ahora hace poco cuando tú la mencionaste. Yo creo que a mí no me preocupa qué partido, o sea, yo creo que hay una fuerza que primero hubo unas primarias, después se agregaron candidatos, hoy día se cayeron dos. A mí no me preocupa qué partido va a ganar. Yo creo que vamos a llegar a una elección con proyectos de futuro, y vamos a elegir lo que la mayoría quiera, porque las encuestas y todo eso no dicen nada. O sea, la gente va a ir a votar lo que siente, y yo siento que eso hemos logrado en Chile, por lo menos, no solo en Chile, en Perú también, y otros países de América Latina. O sea, yo tengo mucha esperanza de que todas las hormiguitas y todas las abejitas, porque son animales pequeños, insignificantes, pero lo que les hace sobrevivir, y han vivido pero millones de años, es la unidad entre ellas. Y cómo se posan encima y no se aplastan. Las abejas hacen una tremenda bola de abejas y ninguna muere. O sea, están todas haciendo lo mismo. Sí, oye, tú eres también poeta, Mirna. No. Pero esas pequeñas insurrecciones, a veces uno como que, al menos a mí me ha pasado, ¿no? Eso yo esperaba como que la revolución ya llega, ¿no? Y no, pues son pequeñas revueltas, a veces no tan pequeñas, ¿no? Son de miles y millones de personas. Pero, y sumando, el decir basta nos caracteriza en América Latina y el Caribe. O sea, ya el decir basta no es simplemente de alguien atolondrado que lleva la contra a los demás. No, ya basta. Ya no aguantamos ciertas cosas. Y yo creo que la Convención Constituyente en Chile en eso nos está ayudando muchísimo. Y bueno, no solo eso, sino que también lo que está pasando en Perú, en Colombia, en diversos lugares, ¿no? ¿Alguien más? Ya nos vamos acercando un poquito al término. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta final, algún comentario, lo puede hacer ahorita. María Garrido, adelante. Yo pensaba en esto que estaba diciendo del desmalezar y en este anhelo de participar también, pero esta espiritualidad dentro de la iglesia, sobre todo en esta realidad también de dar los sacramentos, duele que uno no sabe cómo tocar también el corazón de las personas que te dicen, el padre no me deja comulgar, no le dejó tomar la comunión,
su hijo se preparó, ella se preparó, pero cuando le preguntó por qué no estaba casada, ella dijo que no, que su marido no se quería casar, y le negó. Y yo digo que como iglesia también, en este caminar, quizá muchas personas todavía ven bien eso, pero creo que como está demorando de dar este paso, si Jesús dice, toman y coman todos de este cuerpo, a una mesa en donde estaban traicionándolos todos, porque el Señor sabía que todos fallamos. Y sin embargo, no se permite, ¿no? Tanto tiempo, no se permite acercarse a tomar la comunión, ¿no? Ser parte de esa mesa, ser parte del banquete. Y como decía, en la catequesis, yo ahora tengo problemas y siento vergüenza por esta razón, porque uno no está de acuerdo con estas normas de negarle a personas o no poder ser catequista porque no estás casado, tantas normas que como dijo la señora, ¿no? Padre, me está dejando afuera. Y eso duele. Y bueno, en todo esto que estaban compartiendo, esto hacer la comunión en la iglesia y esta espiritualidad, cómo ir compartiendo con la gente también este dolor, ¿no? Solamente eso. Gracias por todo lo que escucharon en compartir. Oye, a mí lo que tú me dices, lo que nos dices, María, ¿no? Me hace ir al problema de cómo se ha desfigurado lo que han llamado pecado, ¿no? Porque con eso, esas figuras de pecado es que se intenta impedir de que la gente se acerque a la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía es alimentarse, dejar que Dios nos alimente. Entonces, que haya sinvergüenzas que ponen barreras a eso, bueno, esa gente no está con Dios, ¿eh? Ponerle barreras a Dios es feo, es feo. Y Dios quiere, como hizo cuando se reunía con la multitud, ¿no? Que se distribuyeran entre ellos el pan y los pescados y la amistad y el cariño y la esperanza. Entonces, qué pena, ¿no? Lo que tú cuentas que te ha pasado a ti, que ha pasado en muchos lugares, ¿no? De que se pone obstáculos a sentir, a vivir el amor de Dios y el amor unos con otros. Gracias María, gracias Diego. Aquí Alejandra me pregunta, ¿dónde vivo? Yo vivo en una parroquia que se llama San Roque, en Peñalolén. Pero que sigamos adelante. Ustedes en EPEC tienen una trayectoria que no conozco mucho, ¿no? Pero me impacta porque reúnen a personas de diferentes lugares del continente y porque es un ambiente de libertad y de confianza y de honestidad. Dialogar honestamente es tan importante, sin hacernos zancadillas y sin dejar que nos amarren la boca ni que nos pongan obstáculos. Así es. Muchas gracias, Diego, por todo lo que nos ha compartido. Creemos que es muy potente, ¿no? O sea, nos emocionamos, nos animamos, sensibilizamos y creo que nos vamos como muy provocados, ¿no? Y provocadas para seguir pensando, para seguir sintiendo, para seguir maravillándonos con los cerros, con la tierra, con los árboles, con los seres que tenemos a nuestro alrededor. Antes de terminar, Diego, ¿quisieras decirnos alguna reflexión final, alguna palabrita, algo antes de despedirnos? El asombro, la gratitud, lo que podemos contagiarnos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Contagiarnos en estos tiempos difíciles, pero esperanzadores desde abajo y desde adentro. Y no desde las cúpulas, no desde arriba. Gracias, Diego. Mario, ¿quiere decir algo antes de irnos? Sí, antes todavía tenemos unos minutitos. Connie, ¿querías decir algo?
Connie Nájera. Sí. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Pues yo me quedo así como un poquito más tranquila ante mi, bueno, yo ahorita en la iglesia directamente no estoy participando en el apostolado. Hoy hacía mi participación, Mario, en el foro de la teología de la liberación. Hola, esa más soy yo. Ay, Dios. Ya hasta se me fue la idea. Pero me he estado así inquieta. Bueno, yo nací en la iglesia católica y he estado así como que de repente en algún momento alguien me decía, ay, vamos a hacer otra iglesia, porque escuchaba yo esta parte de los dogmas el 15 de agosto, escuchaba la homilía aquí en mi parroquia, y yo estaba así, pero ansiosa por escuchar, pues el proyecto de María, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, y todo este anuncio evangélico que hace ahí, que se oye en el evangelio de ese día. Y yo escuché exactamente, no, los dogmas, que si se murió, que si no se murió, que si fue llevada en cuerpo y alma. Y hubo un momento, inclusive hasta azoté la cabeza, ¿no? Y uno va a veces a la iglesia, y más cuando a uno ya ha tenido la oportunidad de trabajar un poquito en esta línea de la teología de la liberación, pues, de repente digo, híjoles, ¿a qué voy, no? Y entre la gente, entre los pueblos, entre los de abajo, ¿cómo va uno teniendo esa vivencia del evangelio y ese encuentro con Jesús, no? Y que de repente yo he comentado, pues creo que ya no me hace de repente tanto cargo de conciencia no ir a misa, porque me habían enseñado que eso era pecado, ¿no? A lo mejor, no sé, digo, de todos modos la vivencia del evangelio, y creo que esa es la teología de la liberación, ¿no? Estar acá con el hermano que necesita por lo menos tu hombro o tu oído. Eso quería compartir. Mira, Connie, una de las maneras de desmalezar es desmalezar culpabilidades que nos han metido o que hemos generado de alguna manera. Eso, y liberarnos de las fantasías que hay sobre lo que es pecado o lo que no es pecado, ¿no? Y centrarnos en, bueno, en lo que nos hace sentido, lo que nos hace caminar, lo que nos hace querernos, lo que nos hace enfrentar tantos desafíos, ¿no? Pero hay mucho que desmalezar. Pues ahí está. Hemos tenido un encuentro muy especial. Muchísimas gracias, Diego, por darnos esta oportunidad de conocerte, de conversar, de compartirnos, de hacer Eucaristía, ¿no? De alimentarnos entre todos, todas. Y pues nada más terminar. Bueno, yo creo que luego se me olvida, pero ahorita me acordé. Con una foto, si gustan prender sus cámaras, y sacamos nuestra foto. Ahí la sacamos. Mientras, en lo que la prenden, les recuerdo que mañana también tenemos esta invitación. Tenemos otro invitado, Francisco Bosch, y seguiremos los martes de septiembre reflexionando sobre estos temas de teología de la liberación, filosofía de la liberación, en fin, el contexto de este tiempo. Ahí va, 1, 2, 3. Y aprovecho para peinarme para la foto. Ya salió, ya sacó. No salí. Muchísimas gracias a todas. Mañana con Fran Bosch lo van a pasar muy, muy bien. Gracias, Diego. Muchas gracias. Y no se olviden, por favor, de sus comentarios en nuestro foro.
en los foros de la Asamblea. Muy interesante de ahí para seguir escuchándonos y dialogando. Pues bonita noche. Gracias, Mario. Un abrazo. Gracias, abrazo, un abrazo, Chao, Diego. Mario. Buenas Gracias. noches. Gracias. Un abrazo. Digo, la pasamos muy bien, Diego. Sí. Gracias. Ojalá nos acompañe de nuevo, Diego, en otro espacio de PEC. Ah, qué bien. Bonita noche. Igual, bonita noche. Buenas noches. Buenas noches.